Iniciamos esta exploración de hoy. Nos vamos a centrar en material, bueno, muy relevante para los profesionales de la cardiología, especialmente quienes cursan la diplomatura en ecocardiografía avanzada ambulatoria. Efectivamente, que es una colaboración entre ASARUC y la Universidad de Buenos Aires dirigida por el doctor Pablo Merlo. Un saludo desde aquí. Exacto. Y la base que vamos a usar es una guía muy completa de la Sociedad Británica de Ecocardiografía, la BSE. Trata sobre el ecocardiograma transtorácico estándar en adultos. Una referencia, vamos. Sí, una guía muy sólida. El objetivo que tenemos es extraer los puntos clave, lo esencial de esta guía para poder hacer informes ecocardiográficos completos de calidad y sobre todo estandarizados. A ver, vamos a desgranar esto. Perfecto. La guía insiste muchísimo en un enfoque estructurado, estandarizado. ¿Por qué es tan crucial esto en el informe? Pues mira, es que la estandarización es la clave de bóveda, digamos. Sirve para minimizar la variabilidad. La variabilidad entre observadores, ¿te refieres? Entre observadores, sí. Pero también entre distintos estudios del mismo paciente a lo largo del tiempo. Piensa en los seguimientos seriados. Claro. Es vital para comparar con precisión, incluso si el paciente va a diferentes hospitales o clínicas. Sin eso, la calidad y la reproducibilidad, se resienten mucho. Entiendo. Facilita muchísimo el seguimiento si pasa por distintas manos, claro. Y en la práctica, ¿qué datos básicos dice la guía que son imprescindibles, que no pueden faltar nunca? A ver, hay unos mínimos esenciales. Primero, la identificación clara del paciente. Nombre, número de historia, fecha de nacimiento. También quién hace el estudio, el ecocardiografista. Lógico. Y muy importante, datos del momento del examen. Altura y peso, porque necesitamos calcular el área de superficie corporal, el ASC, para indexar muchas medidas. Ajá. Y la frecuencia cardíaca y la tensión arterial de ese momento. Son datos que contextualizan todos los hallazgos hemodinámicos. Sin ellos, la interpretación puede ser, más complicada. Entendido. Esos son los cimientos. Si avanzamos al cuerpo del informe, la parte principal, ¿cómo sugiere la guía que lo estructuremos? Pues propone una estructura bastante lógica. Por un lado, una descripción textual. Narrativa, digamos. Eso es, narrativa completa, estructurada, que cubra todos los hallazgos del eco. Y por otro lado, una tabla. Una tabla con números. Exacto, con todas las mediciones hechas, lo que llaman el minimum dataset, el conjunto mínimo de datos. Vale. Y un punto que a veces se olvida y es fundamental, indicar siempre la calidad de la imagen, si fue buena, adecuada, o si fue mala, técnicamente difícil. Hay que ser honestos ahí. Totalmente. Y documentar bien cualquier limitación. Si no se pudo ver algo bien o medir algo, hay que decirlo y explicar por qué. Claro, decir lo que no se pudo ver es casi tan importante como lo que sí se vio, ¿verdad? Para que nadie saque conclusiones erróneas. Justo eso. Evita malentendidos. Y ahora, un tema que siempre genera algo de debate. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la FEBI. ¿Cómo dice la guía que debemos informarla? Aquí la guía es bastante clara en la preferencia. Lo ideal, si tienes la tecnología y la imagen lo permite, es el 3D. ¿Por qué el 3D? Porque evita las asunciones geométricas que hacemos con el 2D. Es más preciso para calcular los volúmenes. Si no hay 3D o no es factible, entonces el método biplano de Simpson. El clásico de 4 y 2 cámaras. Ese mismo. Y la estimación visual, el logímetro, pues solo si la calidad de imagen es tan mala que no deja medir bien. Solo como último recurso. O sea, la menor precisión posible. Exacto. Y, ojo, si se usó contraste para ver mejor el borde endocárdico, hay que mencionarlo en el informe. Es un detalle importante. Claro, porque cambia cómo se ve. Y el impacto clínico de usar 3D frente a una estimación visual puede ser grande, imagino. Pues sí, puede ser significativo. Sobre todo cerca de los puntos de corte para decidir terapias, unos puntos porcentuales arriba o abajo pueden cambiar el manejo. Por eso la insistencia en el método más preciso. Queda clarísimo. Y para terminar el informe, la conclusión. ¿Qué importancia le da la guía a esta parte final? Muchísima. No es un simple resumen. Debe sintetizar los hallazgos clave. Recomiendan unos 4 o 5 puntos y, muy importante, ordenados por relevancia clínica. De lo más importante a lo menos, para ir al grano. Eso es, para que el médico que lo pide capte lo esencial rápido.
Y otro punto crucial. Si hay estudios previos, la conclusión tiene que comparar los hallazgos actuales con los anteriores. Fundamental para ver la evolución. Indispensable, da perspectiva. Y un último apunte. Si hay cosas estructurales complejas, difíciles de describir solo con palabras, sugieren incluir alguna imagen estática clave en el informe. Una imagen vale más que 1000 palabras a veces. Pues sí. Vale. Pues si intentamos resumir la esencia para los colegas de la diplomatura, la palabra clave es estandarización. Sin duda. Desde recoger bien los datos básicos del paciente y del propio examen, seguir una estructura clara, contexto y tabla de medidas, ser transparentes con la calidad de imagen y las limitaciones, Usar el mejor método posible para la FEBI. y acabar con una conclusión que sea concisa, priorizada clínicamente y siempre que se pueda comparativa con estudios previos. Has captado perfectamente el núcleo de la guía. Ese es el mensaje principal. Y como reflexión final, para darle una vuelta más, A ver, la guía nos dice muy bien qué incluir y cómo medirlo para ser estándar. Pero, y esto ya es para pensar, ¿cómo podríamos mejorar la narrativa? te refieres a la parte descriptiva. Sí, esa descripción textual. Hay formas de comunicar mejor los matices, las incertidumbres o incluso nuestro grado de confianza en un hallazgo concreto al médico que pide el informe. Ir un poco más allá de enumerar datos estándar para dar una visión más profunda del caso. Es una pregunta muy interesante, la verdad. ¿Cómo mejorar esa comunicación cualitativa sin perder la objetividad del estándar? Da para pensar en cómo evolucionar nuestros informes. Ahí lo dejamos como una idea para explorar. Bienvenida o bienvenido a esta continuación de nuestra exploración ecocardiográfica. Hoy vamos a analizar cómo las guías, las de la Sociedad Británica de Ecocardiografía, la BSE, nos ayudan a estandarizar el informe. Nos centraremos en la geometría ventricular y la función valvular. Exacto. La estandarización es fundamental, diría yo. Se trata de tener un lenguaje común, mediciones fiables, para poder seguir bien a los pacientes y comparar estudios, claro. Fundamental para la calidad. Eso es. Veremos las mediciones y las vistas clave que forman la base de un buen informe estructurado. Perfecto. Pues empecemos por el ventrículo izquierdo, el BI. La vista paraesternal eje largo, la famosa PLAX, ¿no? Suele ser el punto de partida. Sí, la plax. Ahí medimos grosores y diámetros. El diámetro telediastólico, LBDD, el telesistólico, LBSD, el grosor del septo, IBSD, y la pared posterior, LPWD. Y las guías insisten en medir en 2D, ¿verdad? Antes se usaba más el M. Sí, preferiblemente en 2D, perpendicular al eje largo y justo debajo de las puntas mitrales. El modo M, puede llevar a errores si el corte no es perfecto, si está oblicuo. Claro. Y un detalle importante. Ojo con la hipertrofia septal basal focal. Es bastante común y puede hacer que sobreestimemos la masa ventricular si no tenemos cuidado. Buen punto, sí señor. ¿Y para los volúmenes y la función sistólica global, la FEBI y todo eso? Ahí entran las vistas apicales. La de 4 cámaras, A4C, y la de 2 cámaras, A2C. Usamos el método biplano de Simpson. Trazando el endocardio. Eso es, trazando el endocardio en diástole y sístole. Y muy importante, excluyendo los músculos papilares. Vale. Estos volúmenes luego se indexan por superficie corporal. Aunque con cautela en obesidad, imagino. Exacto. Ahí puede haber problemas con la indexación. Idealmente, si la calidad de imagen es buena, el eco 3D es superior. ¿Por qué? Pues porque no asume una forma geométrica específica del BI, como sí hace el método de Simpson. Es más real. Entiendo. Y siempre hay que reportar la fracción de eyección del BI, la FEBI. Incluso si es solo una estimación visual, porque la ventana es mala. Siempre. De acuerdo. Pasemos entonces al ventrículo derecho, al VD. Que siempre presenta sus propios desafíos geométricos. Cierto. El VD es más complejo de medir. La vista clave aquí es la A4C modificada, optimizada para el VD, bien enfocada. ¿Y qué medimos ahí? Medimos 3 diámetros clave en telediástole. El basal, RBD1, a nivel del anillo, el medio, RBD2, a la altura de los papilares del BI, más o menos, y el longitudinal, RBD3, del anillo al ápex. Vale. También se recomienda medir la fracción de acortamiento de área, la FAC. Es útil, da una idea de la función. Pero Hay que recordar que no evalúa la contribución del tracto de salida del VD a la sístole global, o sea, tiene sus limitaciones. entendido. Ahora, las válvulas. Empecemos por la mitral.
¿Qué es lo esencial? Puedes evaluar la anatomía, claro, y la movilidad de las valvas. En PLAX vemos bien los festones A2 y P2. Y luego, con vistas inclinadas, podemos ver A1P1 y ARESP3. ¿Y el Doppler? Fundamental, imagino. Crucial. El Doppler color, el CFD para detectar y, bueno, intentar graduar la insuficiencia mitral, la IM. Con el pulsado PWD en las puntas mitrales medimos el flujo de llenado, las ondas E y A, el cociente EA, el tiempo de desaceleración, TD, lo típico. Ajá. Y un truco útil. La densidad de la señal del Doppler continuo, el CWD, a través de la regurgitación nos da una idea cualitativa de su severidad. Si es muy denso, suele ser más severa. Muy práctico, sí. ¿Y la válvula aórtica? Bueno, visualizamos las cúspides en PLAX y en el eje corto paraesternal, el PSAX. Medimos el diámetro del tracto de salida del VI, el TCVI. Se mide en PLAX, en mesosístole. Ese diámetro es clave para calcular el volumen sistólico, ¿no? Exacto. Es clave para el cálculo del volumen latido y el gasto cardíaco. Pero, hay que recordar que asumimos que el TCVI es circular, y no siempre lo es, así que puede haber cierto error. Claro, una asunción geométrica. Eso es. Y luego, con CWD desde las vistas apicales, la A5C o la A3C, medimos velocidades y gradientes transvalvulares. Y el CFD, pues para ver la insuficiencia aórtica, la IAO. Seguimos por el lado derecho, la válvula tricúspide. La vemos bien en la vista PLAX, de entrada al VAD y sobre todo en la A4C modificada. El CFD otra vez fundamental para la insuficiencia tricuspidia, la IT. Y con el continuo estimamos la presión pulmonar. Exacto. Con CBWD medimos la velocidad máxima de esa IT para estimar la presión sistólica pulmonar. Pero ojo, ¿Qué pasa? que los jets excéntricos, los que no van directos a la sonda, pueden subestimarse fácilmente. Hay que buscar bien. Buen aviso. Y el PWD nos da las velocidades de llenado E y A, similar a la mitral. Y aquí entran el TAPSE y la S' del TDI, ¿no? Esas medidas funcionales del BD que se usan tanto. Justo. El TAPSE, la excursión sistólica del plano del anillo tricuspidia, se mide con modo M en A4C y la onda S' del anillo lateral con Doppler tisular, TDI, es otra medida de función longitudinal. Son útiles, pero... Son útiles, sí, pero comparten limitaciones importantes. Ambas dependen mucho del ángulo de insonación. Si no alineas bien el cursor, la medida no es fiable. ¿Y la cirugía? Y se alteran significativamente tras cirugía cardíaca, por ejemplo. Así que no son, digamos, la imagen completa de la función del VD, ni mucho menos. Son una parte. Vale. Para terminar, la válvula pulmonar, la gran olvidada a veces. Un poco sí. Se evalúa en la vista PLAX de salida del VD y en el PSAX a nivel de los grandes vasos. El Doppler aquí también es esencial. PVDD en el tracto de salida del VD para medir el tiempo de aceleración pulmonar, el TAP, y el integral velocidad-tiempo, el VTI, que es útil para estimar el gasto cardíaco derecho si mides el diámetro del tracto. ¿Y el TAP para la presión pulmonar? Bueno, el TAP se usa para estimar la presión pulmonar media, pero tiene sus limitaciones, sobre todo si la frecuencia cardíaca está alterada o si hay otras condiciones. No es perfecto. El CW nos sirve para evaluar la insuficiencia pulmonar, la IP, y estimar las presiones pulmonares diastólica y media a partir del jet de la IP. Muy bien. Pues creo que hemos cubierto bastante terreno, ¿eh? Geometría del VI, del VD y las 4 válvulas, siguiendo este enfoque sistemático que proponen las guías. Entonces, la clave de todo esto es seguir el protocolo al pie de la letra. La clave es la estandarización rigurosa. Yo creo que sí. Seguir estas guías mejora drásticamente la precisión y la reproducibilidad de los informes. Permite comparar estudios del mismo paciente a lo largo del tiempo y también entre distintos laboratorios o distintos operadores. Es la base de una buena práctica clínica, sin duda. Totalmente de acuerdo. Y bueno, como reflexión final, estas guías son nuestro estándar actual. Son esenciales. Pero, ¿cómo imaginamos que la integración más rutinaria de técnicas como el strain longitudinal global, el GLS o el ECO 3D, a pesar de la variabilidad que aún existe entre proveedores, cómo podría cambiar nuestra capacidad para detectar disfunciones sutiles mucho antes? Pienso, por ejemplo, en campos como la cardiooncología, donde detectar daño miocárdico temprano es crucial. ¿Es verdad? ¿Podrían estas técnicas, una vez estandarizadas, revolucionar ese diagnóstico precoz? Es un horizonte interesante, algo para darle una vuelta.